Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar la segunda parte del tema de Mesopotamia. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la evolución histórica o los periodos de la civilización de Mesopotamia. Al final de ella ustedes pueden utilizar fuentes históricas para una mejor comprensión de una de las primeras civilizaciones del mundo antiguo, y van a poder conocer cuáles son los aportes culturales y científicos de Mesopotamia para la historia de la humanidad. Vamos a estudiar los periodos de Mesopotamia. El primer periodo de Mesopotamia se llama el periodo sumerio. Es la base histórica y cultural de Mesopotamia, donde se fundan las primeras ciudades-estado, como por ejemplo Ur, Uruk, Nippur, Lagash. Por ello es considerada la primera civilización de la historia universal o de la historia de la humanidad. Hay que recordar que cada ciudad-estado de Mesopotamia mantenía relaciones económicas, políticas y culturales con las demás ciudades-estado de Mesopotamia. En el periodo sumerio se construyen los primeros sigurats, es decir, los primeros templos, que como vamos a ver más adelante, se caracterizan por ser pirámides escalonadas que básicamente servían como observatorios astronómicos. También en el periodo sumerio se inventaron la rueda, como podemos ver en esta imagen, y también se inventa el ladrillo. El ladrillo va a ser fundamental para la construcción de estos templos conocidos como sigurats. Acá podemos ver un mapa de el periodo sumerio. Como nos podemos dar cuenta, se ubica básicamente al sur de Mesopotamia, ¿ok? En una zona muy fértil, ya que acá están los ríos Éufrates y el río Tigris. Luego viene el imperio acadio. Se le llama imperio porque se logra una unificación política. Varias ciudades-estado, especialmente del sur de Mesopotamia, se unen bajo el dominio prácticamente de la ciudad de Akkad. De ahí viene el nombre de Acadio. La capital va a ser Akkad, la ciudad-estado de Akkad, que de ahí viene el nombre de Acadio. Por lo tanto, fue el primer imperio de la historia de la humanidad. Su primer emperador, su primer rey, fue Sargón I. Luego viene su heredero, el sucesor, Naram Sin, que va a continuar con la campaña de expansión territorial. Finalmente, el imperio va a ser destruido con la invasión de los gutis. Los gutis son pueblos que habitaban los montes Adros, la parte este de Mesopotamia. Los gutis van a invadir el imperio acadio y van a poner fin a este gran imperio, conocido como el primer imperio de la historia de la humanidad. Como podemos ver en este mapa, ya no solamente se centraban en el sur de Mesopotamia, sino también en la parte central y ya casi norte de Mesopotamia. Por eso se habla de un imperio porque logra una máxima expansión territorial y la unificación de varias ciudades-estado, como la que estás viendo en este mapa. Acá podemos ver una imagen, una fotografía de un busto de bronce del rey Sargón I. Luego del apogeo del imperio acadio, viene el apogeo de otra ciudad-estado de Mesopotamia, la famosa Babilonia. Ya esto se conoce como el imperio babilónico. Y como va a tener dos apogeos, Babilonia, se le conoce como el primer imperio babilónico. Se funda la ciudad de Babilonia y desde esa ciudad se van a encargar de construir un nuevo imperio. El gobierno más importante de la primera Babilonia es, sin lugar a dudas, el rey Hammurabi. Este rey Hammurabi es sumamente conocido por su famosa recopilación de leyes, conocidas como el Código de Hammurabi, que está compuesto de 282 leyes. Entre una de las más famosas está la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es una de las leyes que pertenecían al imperio babilónico. También es importante que tengas presente
que durante el gobierno del rey Hammurabi se impone el culto a un dios único en Mesopotamia, conocido como el dios Marduk, que va a ser el dios más importante de Mesopotamia. Es algo así para que entiendas, algo así como lo que pasó en Egipto, recordando a Menofis IV, que quería centralizar los tributos de todo el imperio egipcio y para perjudicar de esa manera a los sacerdotes, ¿no? Algo así fue lo que hizo Hammurabi en Mesopotamia. Impone como dios mayor, como dios más importante de Mesopotamia, al dios Marduk, para de esa manera centralizar los tributos y perjudicar de esa manera a los sacerdotes locales, al sacerdocio, ¿no? Finalmente, el imperio babilónico va a ser invadido por los casitas y los hititas. Los hititas son pueblos que habitaban la península de Anatolia, lo que actualmente es el país de Turquía. Y estos hititas, al invadir Babilonia, aparte de terminar con este imperio, van a dejar en Mesopotamia lo que se conoce como el hierro. Y posteriormente, los asirios van a construir pues armas de guerra gracias a eh, este gran invento que habían hecho los hititas, ¿no? Y que habían dejado, este gran aporte que habían dejado los hititas en Mesopotamia. En este mapa, por ejemplo, podemos ver el imperio babilónico. Nos damos cuenta que es pues la parte sur y centro de lo que es Mesopotamia. También nuevamente a orillas de los ríos Éufrates y Tigris. Acá podemos ver un busto del rey Hammurabi. Luego pasamos al imperio asirio. El imperio asirio se caracteriza porque se logró la máxima expansión territorial de Mesopotamia. Esto, gracia, esto gracias a que los asirios eran grandes guerreros. Construyeron, como te decía hace un momento, armas de hierro, ¿ok? Y también carros de guerra, que eran jalados por 3 caballos y donde en estos carros podían caber hasta 4 personas, y de los cuales se lanzaban pues lanzas, arcos y flechas. Y como fueron grandes guerreros, lograron expulsar a los hititas de Mesopotamia. Y de esa manera nuevamente los asirios lograron autonomía en este lugar. El imperio asirio tuvo 3 ciudades capitales. Primero fue Asur, de ahí viene el nombre de asirio, Kalach, y finalmente la más importante fue Ninive, porque cuando estaba Ninive como capital, se logró el máximo apogeo de los asirios. Su emperador más importante fue Sargón II, porque con Sargón II se conquista Israel, Chipre, y durante su gobierno destaca la construcción del palacio de Corsabat, donde se ubicaban pues estas famosas esculturas protectoras de los templos, conocidas como los genios alados. Luego tenemos a Surbanipal. Con este rey se logra la máxima expansión territorial de Mesopotamia tras la conquista de Egipto. En este mapa, por ejemplo, podemos ver que de color verde es el imperio asirio en su máxima expansión territorial. Acá están sus capitales, ¿no? Asur y Ninive, que era la más importante, y como podemos ver, fue tan extenso este imperio que logró ya llegar casi hasta los montes Adros, el norte de Mesopotamia, la parte oeste también, o mejor dicho, ya el norte, ¿no?, de Mesopotamia, mira la frontera con los hititas, ya en la península Anatolia, la región del Canaán, Israel, Fenicia, ¿no? Y también, como lo hace Asurbanipal, conquista pues la parte norte, ¿no? La zona delta del Egipto, del río Nilo también. Acá, por ejemplo, en esta imagen podemos ver una de las conquistas o una de las expediciones militares de los asirios. Y como podemos ver acá, nos da cuenta de que son grandes militares. De igual manera acá podemos ver la vestimenta de estos soldados asirios y uno de los carros de guerra donde podían caber hasta 4 personas y llevados por 3 caballos.
Recuerda que son los asirios los que expulsan a los hititas de Mesopotamia. Los hititas para Mesopotamia son como los Hicsos en Egipto, ¿no? Porque recuerda que los hititas dejan el hierro en Mesopotamia. Luego tenemos el imperio neobabilónico, o también llamado el segundo imperio babilónico, porque ya había habido anteriormente un primero. En el imperio neobabilónico se logra la máxima o se logra el máximo apogeo, el máximo esplendor cultural de Mesopotamia, debido a sus grandes construcciones, ¿ya? A sus grandes construcciones arquitectónicas. El rey más importante del imperio neobabilónico es Nabucodonosor II, porque este señor, en el gobierno de este señor, se invade Jerusalén, se invade la zona de los hebreos, se invade la zona del Canaán, el reino de Judá, hasta destruir este lugar y someter a esclavitud a los hebreos y llevarlos a Babilonia a trabajar. A esto se conoce como el cautiverio babilónico, como podemos ver en esta imagen, donde son miles de hebreos que son llevados como esclavos a trabajar a Babilonia, cautiverio babilónico, tal como lo menciona la Biblia. En esta imagen podemos ver la pomposidad del rey Nabucodonosor II, llevado como un inca, ¿no? Cargado pues en su carruaje y guiado por sus jefes militares. Y vemos los muros que recorre la ciudad de Babilonia, acá muros donde están pintados leones incluso, ¿no? Nabucodonosor II también es conocido por sus grandes obras públicas, como por ejemplo los jardines colgantes, ¿ya? Que ya vamos a hablar después, y también el Sigurat de Marduk, que es utilizado pues posiblemente en la Biblia como la torre de Babel, que en realidad fue un Sigurat. El último rey del segundo imperio babilónico es el rey Baltasar, porque después van a ser invadidos por los persas, terminando así con el apogeo de Mesopotamia, aproximadamente 500 años antes de Cristo. Manifestaciones culturales de Mesopotamia. Matemáticas. Mesopotamia, chicos, los hombres de Mesopotamia inventan el sistema sexagesimal y de esa manera hoy utilizamos, por ejemplo, para medir el tiempo en horas, minutos y segundos. De igual manera también lo utilizamos para medir los ángulos, ¿no? En grados, en minutos y segundos. También inventaron la medición de la circunferencia en 360 grados. Astronomía. La astronomía de Mesopotamia se caracteriza por alcanzar un máximo desarrollo, ¿no? Lo hacían básicamente, como en todas las sociedades del mundo antiguo, para fomentar lo que es la agricultura y lograr de esa manera un gran avance en, eh, en alimentos, ¿no? En la producción de alimentos, en la producción agrícola. Los hombres de Mesopotamia identificaron las constelaciones, los 5 primeros planetas del sistema solar, sin contar la Tierra, es decir, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y relacionarlos con las condiciones cambiantes del tiempo y poder hacer predicciones también del clima, ¿no? Lluvias, sequías, lo cual, como sabemos, para el hombre antiguo era muy importante. También conocieron un fenómeno astronómico llamado el eclipse, que lo van a utilizar pues como un arma de engaño a los pobladores. Crearon también un calendario de 360 días, es decir, un año, prácticamente un año, donde dividían en 29 días o 30 días cada mes, según las fases lunares. Para este pueblo antiguo de Mesopotamia existía una relación entre la vida humana y las posiciones de los astros en el momento de su nacimiento. Es así como los hombres de Mesopotamia crearon los signos zodiacales, los 12 signos zodiacales, porque ellos creían que la posición de los astros determinaba la vida de los hombres.